Sí, la reforma en juicios orales familiares es mucho más reciente que la reforma en juicios orales civiles y por lo mismo ha abrevado, ha aprendido de las deficiencias, de los errores de implementación de los juicios civiles. Tenemos, por ejemplo, como cambios en los juicios orales familiares, tenemos alegatos de apertura que en materia civil, por llamar civil a civil, mercantil y familiar, no teníamos. Tenemos ya declaración de parte voluntaria. Uno como abogado puede subir al estrado a su propio cliente, lo que en los juicios tradicionales era impensable. La prueba confesional era siempre para el rival, para el contrario. Tú no podías interrogar a tu propio cliente. Bueno, ahora en los juicios orales familiares ya tenemos esos medios. En la Ciudad de México ha ayudado, es cierto, también el tema de implementación en cuestiones de tecnología. Los juicios orales civiles y familiares que tenemos en la Ciudad de México se desarrollan en salas de oralidad, videograbadas, y todo esto se deposita, se almacena en un disco compacto, y la verdad es que eso le da un dinamismo mayor y va encaminado a que los juicios orales muestren sus mayores bondades. Creo que lo más importante es tomar en cuenta que ya se viene una gran reforma, o que está en vísperas el Código Nacional de Procedimientos Civiles, y que con ello es homologar todos los procedimientos. Es muy importante porque de alguna manera damos un panorama general de qué es lo que está pasando en la Ciudad de México, que es donde ya se están llevando los juicios civiles, orales y familiares, así como los mercantiles, y esto pues de alguna manera da pie a seguir tanto actualizándose y que vayan viendo cuál es la real visión de lo que es, qué es lo que está buscando realmente la reforma. Es importantísimo la función del juzgador. ¿Por qué? Porque el sistema tradicional se manejaba de manera completamente diferente. Si bien es cierto, las leyes siempre han marcado que los jueces deben de estar presentes en el desahogo de pruebas, por ejemplo, que es el tema que hoy nos convoca. El tema los juicios escritos no permitían que esto se llevara a cabo materialmente, es decir, que las audiencias escritas eran presididas por los secretarios de acuerdo o a veces hasta por sus auxiliares. Ahora con los juicios orales el juez es la figura central, el rector del proceso, y va a percibir de propia mano la recepción de las pruebas y va a tener con ello una idea perfecta de lo que está sucediendo en cada juicio. Mis alumnos de licenciatura me preguntan, porque ahora en los juicios orales los jueces, se termina el desahogo de pruebas, viene la fase de alegatos e inmediatamente se dicta sentencia, y mis alumnos de licenciatura me preguntan, maestro, ¿es posible que un juez inmediatamente dicte sentencia en los juicios orales? Sí. El juez, al recibir las pruebas de propia mano, sabe perfectamente el testigo que está leccionado, la parte que está mintiendo, el perito que está falseando, y por supuesto que puede darse una idea mucho más cercana a la realidad, y eso le permite entonces emitir su fallo de forma inmediata. Por lo tanto, la capacitación para todo el Poder Judicial en la implementación de los juicios orales es fundamental. En materia familiar, a veces la prueba suele ser muy delicada porque hay de por medio menores, hay intereses en general de asuntos o de contiendas familiares, o sea, todo lo que puede haber, guardia y custodia, régimen de visitas. Entonces, de alguna manera, el hecho de solicitar adecuadamente o tener la prueba adecuada para demostrar podría dar un fallo, ya sea en favor de la madre que quiere la guardia y custodia, o en favor del padre que quiere un régimen de visitas, o al revés. Pero de alguna manera es importante que estas sean valoradas correctamente para de alguna manera siempre atender al interés superior del menor. Por ejemplo, luego se piden los dictámenes a el centro de convivencias. Por ejemplo, las familias por lo general llegan a tener violencia, y entonces estos se mandan al centro de convivencias para que los niños sean
de alguna manera platiquen con él, sean analizados, tengan atención psicológica. Entonces, el resultado del dictamen será valorado por el juez y con la perspectiva que él le pueda dar al asunto, pues poder proveer respecto al asunto. La principal diferencia que existe es la reforma que platicaba la licenciada Miroslava del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que va a venir a unificar todos los juicios a nivel nacional. La materia mercantil, a diferencia de la materia civil o de la materia familiar, toca cuestiones mucho más económicas. La materia civil, la materia familiar, es a lo que se le considera como justicia cotidiana, el día a día, los juicios testamentarios, el tema de alimentos, tema de guardia y custodia, contratos. Es una justicia mucho más cercana a la gente, que es mucho más fácil que cualquiera de nosotros. Por ejemplo, demos en arrendamiento un inmueble que a lo mejor constituyamos una empresa. Entonces, al ser justicia cotidiana, es mucho más cercano a la gente. Los temas son mayores. Por ejemplo, en la Ciudad de México hasta el año 2009 teníamos 46 juzgados de arrendamiento inmobiliario, porque los temas de arrendamiento inmobiliario en la Ciudad de México eran muy urgentes. Eso ha cesado un poco, y ahora esos 46 juzgados de arrendamiento inmobiliario en el 2009 de un plumazo desaparecieron y se convirtieron en su totalidad en familiar, en juzgados familiares. ¿Por qué? Es justicia cotidiana, justicia mucho más cercana. Entonces la implementación va a requerir un aceleramiento mayor, porque los asuntos que se van a ventilar, sin duda alguna, van a ser mucho mayores. Atender siempre al cambio. Creo que es lo más importante. Nos ha costado o ha costado mucho en la Ciudad de México el cambio a que es un nuevo panorama a juicios orales. Estábamos tan acostumbrados a que todo fuera por escrito. Escrito por aquí, escrito por allá, promociones. Entonces, al ser oral, pues muchos dijeron, pues ya no quiero litigar. Entonces, siempre atender a que es algo nuevo, que realmente va a ayudar a la justicia cotidiana y que los procesos pueden tener una celeridad increíble. O sea, de ser asuntos de 2 años, pasan a ser asuntos de 3 meses, con sentencias. Entonces, de alguna manera, es estar ahora sí que no cerrar su mente, ¿no? Y el tema de la capacitación, ¿no? Porque la implementación de un nuevo sistema implica capacitación, implica difusión, no solamente para los juzgadores, para los operadores, para los abogados postulantes, sino en general para el público usuario, para la ciudadanía en general. Entender que tenemos que apegarnos a un sistema de legalidad, en donde, por ejemplo, prestarse para ser testigo falso o testigo aleccionado ya no va a ser tan sencillo. ¿Por qué? Porque ya no vamos a estar en un juicio por escrito, donde no se ve si el testigo está nervioso, está tartamudeando, voltea al techo. Video grabado, claramente se puede saber cuál es el testigo que está falseando. Entonces realmente va a ser un tema de cambio de chip, un tema de acoplarse al cambio, un cambio de chip, y de entender que nos estamos acercando a un tema de mayor legalidad y en consecuencia de mayor justicia. Y que además creo que tiene que ver también mucho con esta parte de la corrupción, ¿no? Como ya no tienes un contacto quizás directo con ninguna de las partes, eres como un ajeno a qué es lo que realmente está sucediendo. Nunca puedes tener, por ejemplo, como el juez ya es una figura, ahora sí que dentro de los principios se encuentra la inmediación, él ya no toca, o sea, ya no habla, no, de hecho nunca debe de haber hablado, ¿no? Pero de alguna manera ya no tiene nada que ver como tal para él, más que resolver el puro asunto. Escucha, no dialoga tanto, solamente está atendiendo a lo que está pasando en la audiencia, nada más. Entonces ya no se presta así como de, vamos a hablar con el juez, o sea, ya dejamos esos mitos o quizás esas malas prácticas, ¿no? Desde mediación, conciliación, salidas alternativas a conflictos. Muchas veces lo que las partes quieren en materia familiar, platicamos de materia familiar, muchas veces lo que quieren es escuchar una disculpa. Y nos llevamos juicios de custodia de menores, por ejemplo, donde
los pobres niños van de aquí para allá, sufren un juicio, padecen un juicio de 3, 4 años, cuando muchas veces lo que una buena conciliación, una buena mediación podría lograr en 2 meses. Entonces, temas de conciliación, temas de mediación no solamente judicial, mediación para particulares, temas, perdón, por ejemplo, de capacitación de jueces para resolver de una manera menos acartonada, para resolver de una manera mucho más pronta. Afortunadamente, ya reforma de septiembre del año 2017 al artículo 17 constitucional, se le agregó un tercer párrafo que establece que sin violentar el debido proceso, la igualdad de las partes y otros derechos en juicio, los jueces deben de evitar estas trabas formalistas y deben de procurar la solución del conflicto. Los juicios antes, los abogados que somos o que nos criamos en el viejo sistema, era una forma de ver cómo enredábamos el asunto en temas legaloides. Se apelaba una resolución y la parte que lo apeló se equivocaba en la fecha. La sentencia se equivocaba en la fecha. Es claro qué sentencia estaba apelando. Y entonces, pero nos íbamos por ahí, ahora no. Ahora la Constitución establece que los jueces deben de privilegiar la solución del conflicto antes de los formalismos procedimentales. Entonces, todo eso hay que capacitar a los jueces. ¿Para qué? Para que también hagan y logren que los juicios sean mucho más dinámicos, mucho más rápidos, mucho menos acartonados. Capacitación a defensores de oficio. Toda la defensoría de oficio debería de tener una capacitación para poder enfrentar a abogados particulares que a lo mejor están tomando capacitación mucho más seguido, y los juicios orales cambian bastante. La dinámica de un juicio oral cambia bastante. Atrás de una computadora te equivocabas, le ponías borrar y volvías a escribir. En un juicio oral, en un alegato de clausura, si tú te equivocas puedes hundir a tu cliente. Entonces tenemos que capacitar de defensoría de oficio y por ejemplo, la UNAM imparte un curso un diplomado que a mí me gusta mucho, que se llama Derecho para no juristas, y va encaminado a la sociedad en general. Entonces yo creo que también una difusión de cultura jurídica a la sociedad en general. Las casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación implementaron en este primer semestre de año curso de derechos humanos abierto al público en general, para sensibilizar a policías, a peritos, a funcionarios en general del tema de la legalidad. Entonces yo creo que el abanico es muy amplio, hay muchísimas posibilidades todavía, ¿no? Sí. Para implementación de cursos. Sí, claro. Y por ejemplo, bueno, es que yo traigo también un tema más como penal, ¿no? Entonces siempre es así como el procedimiento, los juicios orales, es como el chip, o sea, tenemos que estar hablando del nuevo, de lo que ahora se utiliza, ¿no? Como dice, tienes que hablar y si no sabes ni qué decir, pues ya se te acabaron tus 5 minutos y sentencia, ¿no? Entonces siempre hay que estar, pues tener ese chip como hablábamos, y creo que es importante, muy muy importante los temas de capacitación en el procedimiento. No es lo mismo tener un procedimiento escrito, donde te equivocabas, la promoción ahí está, decíamos, a que se vaya desarrollando, es continuo, no sabes qué va a pasar, no sabes qué está pasando, no sabes o sea, tienes que tener siempre en la mente tu expediente, y si no, se te puede ir realmente el asunto, ¿no? Entonces creo que es más que nada también cursos de procedimientos orales. Lo primero es que tenemos que generar una cultura de prevención. En México se ve al abogado como se ve al médico para resolver la enfermedad, para resolver el problema jurídico. En temas de medicina tenemos al niño malo y en vez de llevarlo al doctor preventivamente, vamos con el vecino, con la comadre, ponle un chiqueador, ponle saliva. Entonces el niño no estaba tan grave y ahora está malísimo y ya lo llevamos a que lo salve. En materia jurídica pasa lo mismo. En vez de cambiar el chip y de contratar a un abogado preventivamente para que nos haga un contrato, por ejemplo, de arrendamiento que nos va a costar 5 o 10 mil pesos, pero que está bien hecho, vamos a la papelería y compramos un formato de 5 pesos que trae todos los errores del mundo. Entonces, lo primero es que vamos a generar una cultura preventiva, dejar de ver al abogado como el que resuelve problemas. 2,
dejar de ver en los juicios la solución a todos los problemas. Dicen que el que tiene un martillo piensa que todo es un clavo. Como en las escuelas nos enseñaban a postular, a litigar, pues uno salía y postulaba y litigaba. Y ni siquiera pensaba previamente en solucionar el conflicto fuera de tribunales. Entonces también hay que acostumbrar a los clientes a que antes de llegar a un juicio hay muchísimas otras alternativas previas, desde Profeco, Conducef, desde conciliación particular, desde la conciliación o mediación que dan los estados en sus poderes judiciales. Y ya en juicio también es sensibilizar al cliente que ya los juicios orales, decía la licenciada Miroslava, son mucho más rápidos. Estos temas de juicios que duraban eternamente ya los estamos también superando. Y tiene que ver, les comentaba yo, con un tema de acercarse a la legalidad, de no buscar ya alargar el juicio lo más posible, sino de resolver conflictos para también con eso desahogar la carga que tienen los tribunales. Jueces que tienen al año 4, en la Ciudad de México 4, 5 mil expedientes, es imposible gestionarlos, cuando la mayoría de ellos pudieron haber terminado con una buena mediación, con una buena conciliación o en alguna otra salida alternativa. Claro. Y desde mi punto de vista, creo que hace falta una cultura de conciliación, una cultura conciliatoria, porque siempre está el cliente que lo metan a la cárcel. No me importa lo que me hizo, yo quiero que él pague. Es más, ahora con lo de la reparación del daño, que esto se da, por ejemplo, en materia penal, ya no les importa, o sea, eso es algo económico, ya no es como una reparación integral, ya no les importa nada. Entonces creo que en el cambio de chip, la gente debe de entender que esto trae consigo realmente un cambio en el sistema, y que no es que la gente, por ejemplo, los imputados salgan, ¿no? Que porque están llenos de beneficios, sino que es un sistema en donde quizás tiene más beneficios, pero pues así como tiene de beneficios, pues también tiene unas fuertes consecuencias. Y como la gente no está completamente acostumbrada a una cultura de quizás de perdón, la gente lo que quiere es ver a la gente en la cárcel. Entonces, o que pague, o que me pague, o que haga lo que tenga que hacer, que mi hijo tenga las mejores condiciones. Pues si también el papá no puede dar esas mejores condiciones, pues también se tiene que ajustar a lo que él puede dar, ¿no? Entonces, entender que de alguna manera todos tenemos que ceder. Para más información visita poderjudicialchiapas.gov.mx y nuestras redes sociales. Una producción de Comunicación Social y Relaciones Públicas. Poder Judicial del Estado de Chiapas.